Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos Muy días, buen día. doctor. Muy bien estamos, gracias a Dios. Muy buenos días, doctor. Compañeros, buen día. Buen día, doctor. Bueno, ayer estábamos viendo las formas, algunas formas de participación de las personas en el delito. Y básicamente, ¿cuál era la distinción o la diferenciación entre un coautor, un autor y un cómplice? Asimismo, vimos la figura del determinador. Consagramos la teoría del dominio del hecho, se trató de explicar la teoría del dominio del hecho. Y queda por ver, doctores, una última forma de participación de cualquier persona en la conducta punible. ¿Y cuál es? El interviniente. Esta es otra de las formas en que una persona puede participar en un delito. El interviniente. Y esa figura del interviniente, doctores, está consagrada en el último inciso del artículo 30 del Código Penal. Allá está. Entonces, alguien que por favor le dé lectura al último inciso Yo lo tengo del acá. artículo 30 del Código Penal. Zulay, préndame la cámara y leámoslo, por favor. La tengo prendida, doctor, aquí estoy. Lo que Listo. pasa es que están dos dispositivos, doctor. Ah, sí, qué pena. Sí. Entonces dice, partícipe, el último, ¿verdad? Entonces, al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurre en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Listo. Entonces dice, al interviniente que no teniendo las calidades especiales. Entonces, acuérdense, doctores, que existen algunos delitos que necesitan obligatoriamente que el agente, cuando yo hablo del agente, estoy hablando del perpetrador del delito, de la persona o el procesado, como ustedes lo llaman, posea o tenga algunas calidades especiales. En ocasiones, otros delitos exigen que la víctima tenga algunas calidades especiales. Pero en lo que hace relación a los delitos que requieren que su perpetrador tenga o posea algunas calidades especiales, valga decir, a manera de ejemplo, el peculado. Carlos Bedoya, ciérreme el micrófono, por favor. El peculado. El peculado es un delito que requiere de sujeto activo calificado. ¿Por qué? Porque para que una persona cometa el delito de peculado, se necesita que ostente la calidad de servidor público. Un peculado no lo puede cometer cualquier persona, no, solamente un servidor público. Si ustedes leen el tipo penal de peculado, dice el servidor público, ¿qué? Esto indica, mis doctores, que es necesario que la persona que comete el delito de peculado ostente la calidad de servidor público. Esos delitos, acuérdense, se denominan delitos con sujeto activo calificado, así se denominan. Delitos con sujeto activo calificado. Estos especiales delitos que requieren del agente o del perpetrador del delito una especial calidad o una especial condición.
puede pasar lo siguiente. El juez, allá en su despacho, a ese juez le entregan un computador. ¿Y para qué le entregan el computador? Para que desempeñe sus funciones. Entonces la judicatura le hace entrega de ese computador a este juez o a este magistrado, digamos, pongámoslo magistrado. Este magistrado decide hurtarse ese computador, el computador que la judicatura le ha suministrado como una herramienta de trabajo para el desempeño cabal de sus funciones. Este juez, este magistrado, la diferencia entre un juez y un magistrado es que el magistrado tiene pedigrí y el juez no. Este magistrado decide hurtarse ese computador y para tal fin decide acordar con el hermano del magistrado, que no ostenta la calidad de servidor público, ostenta diseñar un plan. Y el plan consiste en que el hermano del magistrado, con la excusa de visitarlo en su despacho, ingresa al mismo. Allá el magistrado ya le tiene empacado y listo este computador, lo depositan en una maleta entre los dos y el magistrado le colabora a su hermano para sacar el computador del Palacio Judicial o del Palacio de Justicia o de las instalaciones judiciales. Nótese, doctores, que en este caso estamos ante un delito que ustedes conocen como peculado por apropiación. Pero nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Peculado por apropiación en cabeza de quién? Pues en cabeza del juez, del magistrado. Porque el magistrado se está apropiando de bienes del Estado. Pero como en este caso se presenta una coautoría y una coautoría impropia porque hubo acuerdo común y división del trabajo criminal, y los dos tenían dominio del hecho, entonces al estructurarse la coautoría impropia, doctores, ¿cómo analizaríamos jurídico-penalmente la conducta del hermano del magistrado? Entonces, inicialmente, doctores, no podríamos decir que el hermano del magistrado es responsable a título de autor del delito de peculado, por la sencillísima razón que él no es servidor público. Y el delito de peculado requiere de su agente o de la persona que lo vaya a cometer, requiere la calidad de servidor público. Y aquí el servidor público es el magistrado, no su hermano. Entonces analizaríamos la forma de participación del hermano del magistrado. Y ahí es donde surge, mis doctores, la figura del interviniente. Interviniente. Entonces, Zulay, por favor, leamos nuevamente ese último inciso del artículo 30 del Código Penal. ¿Está Zulay en clase? Zulay, Se ahí fue, estaba, se fue. se acabó de ir. Tranquilo, Jairo, que yo los controlo. Profe, yo se lo puedo leer. Bueno, Luz Estela, por favor. Bueno, doctor, al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal. Hasta ahí, Luz Estela. Entonces, nótese que esta persona, el hermano del magistrado, no tiene las calidades especiales exigidas en el tipo penal de peculado. No las tiene.
no ostenta esa calidad de servidor público, pero sí va a concurrir en su realización. ¿Cómo? Como coautor. Nótese que esta persona es la que ingresa al despacho del magistrado, el magistrado le ayuda a empacar eso en una maleta y el hermano sale con el computador. Entonces nos decía Luz Estela que al interviniente que no teniendo las calidades especiales, él no las tiene. ¿Qué sigue, Luz Estela? En el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Ah, bueno, listo, gracias, Luz Estela. Entonces, mis Bueno, doctores, en ese hipotético caso que les estoy presentando, pues de hallarse responsable a estas dos personas del delito de peculado por apropiación, pues al magistrado se le condenará como autor y al hermano del magistrado se le condenará como interviniente, con la rebaja de una cuarta parte de la pena. Y esto atendiendo, doctores, un principio del derecho que indica al que mucho se le da, mucho se le exige. Y el Estado depositó en este magistrado una confianza para el desempeño de una función pública. Entonces, asimismo, debe de ser mayor el grado de exigibilidad de una conducta ajustada a derecho. Por eso las penas para los servidores públicos deben de ser mucho más altas que para los particulares, porque de ellos se espera un comportamiento ajustado a la Constitución y a la ley. Doctores, una vez hemos visto las figuras del autor, coautor, cómplice, determinador e interviniente, les pregunto, ¿alguna duda al respecto? ¿O qué tienen que acotar o qué manifestación tienen con relación a la explicación que se ha dado, mis doctores, con relación a la forma de participación de cualquier persona en un delito o en una conducta punible? ¿Ninguna? Listo. Muy claras, profe, gracias. Vale, perfecto. Joana. Doctor, yo te pregunta, qué pena. Doctor, ¿me hace un Préndame la favor? cámara, ¿Usted me Joana, puede por favor. repetir? Préndame la cámara. Ah, sí, señor, disculpe. Vale. Te escucho, Joana. Doctor, disculpe, ¿usted me puede repetir sobre la coautoría impropia? ¿Es tan amable? Vale, Joana, entonces, acuérdense, mis doctores. Yo tomo té con embellecedor. Jairo, tu micrófono. Acuérdense, mis doctores, que existen dos clases de coautoría. Pues ayer estábamos hablando que, pues básicamente la coautoría son cuando hay varios autores. Pero ojo, esas personas tienen dominio del hecho. Pero ya hablando de la coautoría, esto es cuando hay varios autores, existen dos clases de coautoría. Una se denomina la coautoría impropia y la otra se denomina coautoría propia. ¿Y cuál es la diferencia? O, bueno, primero vamos a colocar cuáles son las similitudes entre la coautoría propia y la coautoría impropia. Las similitudes entre estas dos coautorías son, primero, que entre los coautores existe un acuerdo común. Primera similitud. Segunda similitud, que los coautores tienen dominio del hecho. Acuérdense, mis doctores, que el dominio del hecho es esa posibilidad que tienen los coautores de interrumpir, suspender o transformar el delito. Miren, lo entendemos básicamente con un ejemplo. Si yo soy un violador, bueno, la cara hasta lo dice todo. Si yo soy un violador y de pronto estoy allá violando a la dama o al caballero, que también en ejercicio del artículo 13 constitucional, derecho a la igualdad, todos tienen derecho de ser violados. Estoy violando a la dama o al caballero y estoy allá ejerciendo ese acto y de pronto yo decido
ya no violarla a la víctima, sino aparte de violarla, matarla, cegarle su vida. ¿Para qué? Para no dejar huellas o no dejar testigos, puede ser. Entonces, nótese, mis doctores, que yo tengo esa facultad o esa posibilidad de transformar el delito. Nótese que estábamos inicialmente hablando de una violación y esta persona decide ya no solo cometer el delito de violación, sino ahora el de homicidio. Esa posibilidad que tiene el autor, o cuando presentan varios los autores, esa posibilidad de interrumpir, de suspender o de transformar el delito es lo que conocimos ayer como el dominio del hecho. Entonces les decía que la similitud entre la coautoría propia y la coautoría impropia, inicialmente es que existe un acuerdo común entre los coautores, y segundo, que los coautores tienen dominio del hecho. Es más, si no tuvieran dominio del hecho, pues no serían coautores. Serían cómplices o qué sé yo. Ahora la diferencia. La diferencia, mis doctores, es que en la coautoría impropia, ojo, en la coautoría impropia, existe división del trabajo criminal. División del trabajo criminal. Y en la coautoría propia no existe división del trabajo criminal. Y lo entendemos mejor, mis estimados doctores, con un ejemplo. Dos personas, y de pronto el día de ayer ya les había colocado ese ejemplo. Dos personas deciden robarle a otra. Entonces, allá hay dos personas y estas dos personas deciden o acuerdan hurtarle a otra. Digamos que es dos atracadores que van a trabajar en sociedad. Entonces, estos dos atracadores deciden lo siguiente. A y B se van a llamar los atracadores. Entonces, A y B deciden lo siguiente. Mientras A amenaza a la víctima con el arma, B lo despoja de sus pertenencias. Esto es, le esculca los bolsillos, le quita el celular, le quita el reloj, le quita el dinero. Pero acuérdense que existe una división del trabajo criminal. Mientras A está amenazando a la víctima para lograr reducirla con el empleo de un arma, B lo despoja de sus bienes. Eso es una división de trabajo criminal. Y si existe una división del trabajo criminal, pues hablamos de una coautoría impropia. Cada uno se encarga de realizar una labor. Pero uno pensaría, efectivamente, ¿quién es el que hurta? Pues el que hurta es el que despoja los bienes, pero necesitó del aporte fundamental con dominio del hecho del otro. Entonces, quien efectivamente hurta es uno solo, pero el otro está prestando un aporte esencial con dominio del hecho, por eso también es coautor. Pero cuando no existe división del trabajo criminal, también lo entendemos con un ejemplo. Miren. Dos chicos encuentran a una dama inconsciente, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. Esto es, esta dama consumió gran cantidad de sustancia de bebida alcohólica que le hizo perder su conciencia. Allá está la muchacha inconsciente de toda la cantidad de alcohol que tomó. Y estos dos muchachos deciden accederla carnalmente. Entonces llega el primero y la accede, y el segundo también la accede. Ahí no hay división del trabajo criminal, porque los dos están accediendo a la chica. Se ponen de acuerdo, pero nótese que los dos son los que están accediendo a la chica. No existió división del trabajo criminal. Entonces, cuando no existe división del trabajo criminal, hablamos de la coautoría propia. Esa básicamente, mis doctores, es la diferencia
entre la coautoría impropia y la coautoría propia. Para Joana y para todos. Doctor, muchas gracias. Me quedó completamente claro, muy amable. Vale, perfecto. Listo. Entonces, mis doctores, nótese que duramos 2 clases y un poquitico más para tener ya muy claro cómo puede una persona participar en un delito. Esto es importante. ¿Y por qué lo es, mis doctores? ¿Por qué es tan importante? Porque si ustedes son defensores, la Fiscalía tiene la obligación de informarles. Esto no es que si la Fiscalía quiere o no quiere, no. La Fiscalía tiene, en aplicación del debido proceso, o si no se le puede venir una nulidad al proceso, tiene que indicarle a ustedes como defensores, y de hecho al juez también, cómo participa el procesado en el delito. Si participa como autor, coautor, determinador, cómplice o interviniente. Eso lo tiene que indicar la Fiscalía. Y con base en esa información que suministre la Fiscalía, mis doctores, ustedes diseñan una estrategia de defensa. A ustedes no los pueden sorprender la Fiscalía indicándoles que van a defender a un cómplice. Entonces dicen, mire, su representado o su defendido o su prohijado, como también se le dice, es cómplice del delito y les indican los hechos jurídicamente relevantes. Y al final el juez dice, no, no es un cómplice, es un coautor. Qué pena, señor juez, pero yo desde el principio vengo defendiendo a un cómplice y toda mi estrategia de defensa gira en torno a defender a un cómplice, no a un coautor, señor juez. Debieron habérmelo dicho desde el principio y yo toda mi estrategia de defensa la hubiese girado en torno a defender a un coautor y no a un cómplice como me lo dijeron desde el principio de la audiencia de imputación. Entonces eso nulitaría el proceso. Habría una violación del debido proceso. Bueno, si el defensor es piloso. Por eso es tan importante, mis doctores, que la Fiscalía y nosotros, o los defensores, tengamos clara cuál es la forma de participación. Listo. Entonces, mis doctores, una vez hemos hecho claridad al respecto, una vez ya tenemos claros esas formas de participación, esas formas ya están claras, ya están completamente entendibles, ahora sí vamos a adentrarnos en la dosificación punitiva. Y les decía desde antier, mis doctores, que esa dosificación punitiva está consagrada básicamente en los artículos 60 y 61 del Código Penal. En ocasiones, cuando se presenta concurso delictual, también se acude al artículo 31 del Código Penal. Ojo con los dispositivos amplificadores del tipo penal. Eso es otro tema que necesitan tener claro. ¿Cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo penal? Pero bueno, antes de proseguir mañana, mis doctores, mañana vamos a hacer un ejercicio. Mañana ya vamos a entrar, acuérdense que yo les dije que, pues básicamente como vamos a estudiar es con casos que se presentan. Y les decía del por qué, porque ustedes ya mañana o pasado mañana, cuando estén en su oficina de abogados, les van a llevar casos. De mañana ya nos vamos a enfrentar ante nuestro primer caso. Un caso relativamente sencillo, pero que va a requerir de ustedes mucho análisis, mucha interpretación y el hacerse a herramientas como la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal e incluso hasta el Código Civil. Pero bueno, no nos amarguemos por ahora el rato.
¿Alguien de ustedes sabe o conoce cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo penal? Acuérdense por allá, mis doctores, de las clases de Derecho Penal General. Dispositivos amplificadores del tipo penal. Este es un tema que se ve en Derecho Penal General. Bueno. Profe, ay, qué pena que no sé levantar la mano aquí en el computador. Profe, o sea, es la de tipo, está la tentativa, Sí. dispositivo ampliador, y el concurso de personas. Y el concurso de personas. Muy bien, Julis. Esos son los dos dispositivos amplificadores del tipo penal. La tentativa y el concurso de personas. Ya vimos el concurso de personas, cuando vimos las formas de participación de ellas en cada uno de los delitos o en una conducta punible. El otro es el 27, básicamente. Y ustedes, si se remiten a su artículo 27, pues van a encontrar la figura de la tentativa. Y cuando estudiaron la tentativa, pues básicamente consagraron o aprendieron que la tentativa se presenta en los delitos de resultado, excepto uno, que es las lesiones personales. Las lesiones personales no admiten la tentativa, salvo la ley Natalia Ponce de León, que sí admitió la tentativa en las lesiones que afectan el rostro con ácido o sustancias de álcalis. Esa sí admite la tentativa, pero las demás lesiones personales no. Pero básicamente con todos los delitos de resultado son los que admiten la tentativa. Y se hará la diminuente consagrada en el artículo 27. Pero bueno, entonces mis doctores, nos vamos a aprender con casos. Y para eso, nuevamente, vamos a compartir la pantalla. ¿Para qué, mis doctores? Para que yo, en este caso, yo, realice una dosificación punitiva. La hago yo y ustedes la van, digamos que, supervisando y me van asesorando al respecto. Vamos a hacer un ejercicio de dosificación punitiva, mis doctores. Ya les comparto la pantalla. Y ese ejercicio de dosificación punitiva, ¿para qué nos va a servir igualmente? No solo nos va a servir para repasar o aprender la dosificación punitiva, sino también para tipificar. ¿Y qué es tipificar, doctores? Pues básicamente tipificar es tomar unos hechos y encuadrarlos dentro de un tipo penal. Eso es tipificar. Si yo a ustedes les digo A mató a B, ustedes dicen, eso es un homicidio, están tipificando. Eso es tipificar, es un homicidio. O A le hurtó un dinero a B mediante el raponazo, y ustedes dirán, es hurto, o hurto calificado, o hurto agravado. Ah, bueno, eso es tipificar. Es tomar unos hechos y adecuarlos a uno o a varios delitos, porque a veces se pueden presentar varios delitos. ¡Ojo! Código penal en la mano. No me digan lo que primero se les venga a la cabeza, sino siempre con base en el Código Penal, lógicamente con su interpretación y su análisis jurídico, pero con base en el Código Penal. Siempre. Esa va a ser su herramienta. No es lo que crean. No, la interpretación se realiza sobre la norma. Vamos a ver qué tan ducho los dejó
Edgar, con relación a la tipificación. Ya tiene la pantalla compartida, ¿cierto, mis doctores? Sí, doctor. Ve, listo. El caso es el siguiente. Si no entienden algo del caso, mis doctores me lo dicen y con mucho gusto, pues aclaramos todas las dudas. El caso es el siguiente. A, padre de B. A es el padre de B. ¿Y quién es B? B es una niña de 13 años de edad. A tiene 30 años de edad. Hasta ahí está claro de quién estamos hablando. A tiene 30 años de B y es el padre de B. ¿Y B quién es? Una niña de 13 años de edad. Ya sabemos cuándo son los hechos. Esto lo tenemos que saber. Ustedes son abogados. Siempre exijan cuándo sucedieron los hechos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de unos hechos que hayan sucedido el 1 de enero del 2021 a unos hechos que hayan sucedido el 1 de enero del 2010. No. ¿Por qué? Pues porque ustedes acuérdense que a las personas las juzgan con la ley vigente al momento de los hechos. No con la ley de hoy, no, con la ley vigente al momento de los hechos. Entonces, si a ustedes les dicen que su cliente cometió el delito hace 15 años, pues se tienen que remitir a la ley de hace 15 años. No a la de hoy. Espérenme un momento. Entonces les decía a mis doctores que ojo con la fecha de los hechos, ojo con eso. Siempre ustedes como abogados tienen que auscultar o tener claro cuándo sucedieron los hechos. Para eso, porque ustedes deben aplicar la ley que estaba vigente al momento de los hechos. Y en Colombia tenemos la pésima costumbre, o esos señores, esos tipejos del Congreso y estas personitas del Congreso, tienen la maña de estar cambiando las leyes cada rato. Entonces nosotros primero tenemos que estar actualizados con las leyes, pero segundo, tenemos que aplicarle, repito, la ley que estaba vigente al momento en que se cometió el delito. Y puede ser que la pena para esa época hubiese sido menor en caso tal que lo hayan condenado. Entonces, si es menor, no le pueden imponer la pena de hoy. O puede pasar, si ustedes son representantes de víctimas o si son fiscales, que el juez está desactualizado e impone una pena de hace 2 años cuando los hechos sucedieron hace 1 año y hace 1 año hubo una modificación y la pena se aumentó.
Entonces siempre tenemos que estar muy pilas con eso. ¿Cuándo sucedieron los hechos para aplicar la ley vigente? Cuando sucedieron los mismos. Entonces, mis doctores, volviendo al caso, estos hechos fueron el 1 de enero del 2021. ¿Y dónde sucedieron? En el barrio, pongámosle en el barrio Los Laches de la ciudad de Bogotá. También es muy importante, doctores, que ustedes sepan en dónde sucedieron los hechos, por lo menos en la ciudad. ¿Por qué? Porque eso determina cuál es el juez competente para condenar. ¿Qué tal que por equivocación a ustedes o a su cliente les estén adelantando un proceso en Girardot de juicio cuando los hechos sucedieron en Bogotá? Ustedes dicen, ojo, señor juez, estos hechos sucedieron en Bogotá, usted no tiene competencia para llevar este juicio. Es el juez de Bogotá, no usted, entonces remita esto para Bogotá. Es el juez competente. Es el juez competente. Y el juez competente es el juez de la ciudad o del distrito o del circuito, como ustedes lo denominan, en donde sucedieron los hechos. También es importante saber el cuándo y el dónde, básicamente. ¿Cuándo? Pues es la fecha, y el dónde, el espacio territorial en donde se cometió el delito. Bueno, entonces ya sabemos. Primero, los hechos sucedieron ese 1 de enero del 2021 como punto inicial. Y segundo, ocurrieron en el barrio Los Laches de la ciudad de Bogotá. Ahora viene lo interesante. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A. Toma a la fuerza a B. La toma a la fuerza. Esto fue lo que pasó. A toma a la fuerza a B. Para ser más explícitos, la tira a la cama, toma, le aprieta los brazos, esa es la fuerza, esa es la actitud, él la toma a la fuerza, la tira a la cama, aprieta los brazos y le introduce su miembro viril vía anal. Punto. Doctores, ¿alguna duda con relación a lo que pasó? ¿Alguna duda con relación a los hechos? Esto lo indicó la víctima. Esta es la versión de la víctima. Entonces, si ustedes son fiscales y a su despacho llega este caso, lo primero que ustedes piensan es, vamos a procesar a A. A lo vamos a procesar. Y la pregunta es, mis doctores, ¿por qué delito? Entonces, la fiscalía iniciaría el proceso penal. Si ustedes son los fiscales, ¿por qué delito? Van a iniciar una investigación. Van a imputar unos cargos a este señor A. ¿Qué delito le imputarían? Eso es tipificar y eso lo tienen que hacer ustedes ya como abogados. Entonces, ¿qué delito le imputarían?
Nuevamente le repito, con base en el Código Penal. Entonces, me dicen qué delito le imputan y dónde está consagrado ese delito, en qué artículo del Código Penal, si se presentan situaciones de agravación, si se presentan situaciones de atenuación, y cuál sería la eventual pena que enfrentaría esa persona. Eso es una labor de imputación de cargos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer acá. Hoy les voy a conceder el uso de la palabra con base en las personas que me levantan la mano. A partir de mañana, yo escojo quién habla de todas las personas que están en la lista. Porque ustedes ya saben que siempre hablan los mismos. No, en mi curso, el que no hable no existe. Y el que no exista tiene 0 en la nota. Tiene 0 porque no existió, nunca habló. Y el que tenga miedo de hablar, que se retire de estudiar derecho y se ponga a estudiar otra cosa, porque el abogado no puede tener pánico escénico. Abogado que le dé miedo a hablar, está perdiendo su tiempo y su plata estudiando derecho. Que se retire por ahora, antes de que le compulsen copias penales y disciplinarias. Entonces ya sabemos los hechos, mis estimados doctores. Ya lo sabemos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya saben que son fiscales y van a iniciar el proceso. Y necesito es que me digan si ustedes, obrando como fiscales, qué delito o qué delitos se podrían cometer. Inicialmente le voy a conceder el uso de la palabra al doctor Alejandro Rodríguez. ¿Qué nos dice Alejandro Rodríguez? Gracias, doctor. Buenos días. Préndame la cámara, Alejandro. Sí, señor. Listo, doctor. Cuénteme. Bueno, que no lo vemos, pero bueno, cuénteme. Sí, doctor, es que es un problema en mi computador, pero si me da un minuto me conecto por el celular. Bueno, yo le voy hablando así, ¿sí? Mientras Exacto, me voy perfecto, no hay conectando. ningún problema, dígame. Doctor, hablamos, bueno, esto es de los actos sexuales abusivos, hablamos del acceso carnal abusivo con menor de 14 años, Bueno, el cual entonces, nos habla. espéreme, Alejandro. Alejandro, o el doctor Alejandro, el fiscal Alejandro, nos dice de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Es cierto, doctor Alejandro? Sí, señor. Perfecto. Entonces, para no demorarnos mucho, mi doctor Alejandro, y para que la mayoría de compañeros alcance a participar, simplemente denme el delito. ¿El delito es ese según la tipificación del doctor Alejandro? Sí, señor. Listo, ahí, perfecto. Gracias, Alejandro. ¿Qué nos dice Nancy Ramírez? A usted, doctor. Profe, para mí es el acceso carnal violento contra menor de edad. Acceso carnal violento contra menor de edad. Nancy, todo lo que usted, les voy a pedir no solo el favor a Nancy, sino a todos, Sí, señor. que escriban su respuesta. Entonces, escríbanla en un papelito o algo. Entonces, Nancy nos dice acceso carnal violento contra menor de edad. Ahora, ¿qué nos dice Joana Segura? Doctor, yo me voy también por el artículo 208 del Código de Penal, acoso carnal abusivo con menor de 14 años. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Sí, Joana? Sí, doctor. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué nos dice Giovanni? Profe, buenos días. Qué pena con usted. Yo tengo una confusión entre el artículo 210 y el 29. Giovanni, dígame el delito. Dígame el delito. Porque es que usted no le puede decir al juez que tiene confusiones. Refiriéndome al artículo 210, acceso carnal o acto abusivo con uno incapaz de resistir. Listo, ese es el delito según Giovanni. ¿Qué nos dice don Jairo Gómez? Artículo 208 del Código Penal. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Gracias, Jairo. ¿Qué nos dice Diana Forero?
Hola, profe. Yo también estoy con mis compañeros. Artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Gracias. ¿Qué nos dice Zulay Quintero? Doctor, yo también me voy por el acoso carnal abusivo con menor de 14 años, artículo 208. ¿Por el qué? Artículo 208. ¿Cómo se llama? Usted me dijo es que acoso sexual y eso no es ningún acoso. Acceso. No. Acceso carnal Ah, abusivo bueno. con menor de 14 años. Sí, Perfecto. señor, gracias. ¿Qué nos dice Alejandra Castellanos? Gracias, doctor. Sí, yo también por el artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Gracias, Alejandra. Luz Estela Espinosa. Sí, doctor, estoy de acuerdo con el artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Perfecto. Carol Duarte. Hola, profe, buenos días. Profe, yo también diría lo mismo. El artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Listo, Carol, gracias. Nini Joana Alba. Profe, yo me voy por el artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años. Listo, Nini Joana, gracias. ¿Qué nos dice Gracias. Carlos Bedoya? Doctor, qué pena, no puede prender la cámara, estoy desde el celular, tengo una falla aquí, pero me voy con el artículo 208 igualmente, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Gracias, Carlos. ¿Qué nos dice Karen Neira? Buenos días, doctor. Me voy por el artículo 208, ¿Usted acceso también tiene carnal dañada la abusivo. cámara, Karen? ¿También tiene dañada No, la no, cámara? señor. Ah, bueno. No, señor. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, doctor. Gracias, Karen. Sebastián Jiménez. Sí, buen día, doctor. Yo me voy también con el 208. Creo que es un acceso carnal violento con menor de 14 años. Listo, Sebastián. Y por Sí, último, señor. otra. ¿Ya Jairo había hablado? ¿Dejó la mano levantada o tiene alguna otra acotación, Jairo? No sé, me quedó levantada, ya la bajo otra vez. Ah, vale, perfecto. Y Andrea Sus me dice acá. Hola, profe, buenos días, compañero. Profe, yo también me voy por el artículo 208, el del acceso carnal abusivo con menor de 14 años y también con circunstancia de agravación punitiva por ser ¿qué? Por ser este acto de acceso carnal hacia un menor que es el hijo. Dice que en el artículo 211 que cuando es al cónyuge o a un hijo, entonces tiene circunstancia de agravación punitiva. Bueno, perfecto. ¿Dónde está Carol Duarte? Hola, profe. Listo, Carol. Profe, pues estaba acá leyendo. Espéreme, Carol. ¿Tú tienes un código ahí a la mano, Carol? Sí, lo tengo acá en el computador. Bueno, listo. Profe, mira, estaba leyendo, no sé si estoy errada. Espéreme, Carol. Espéreme que estoy tratando de digerir lo que ustedes me dijeron. Porque todos lo tienen mal. Todos. Todos mal. No saben tipificar, doctores. No saben tipificar. Pero vamos a aprenderlo. Vamos Profe, a aprenderlo. yo estaba leyendo Carol, espéreme, no se me acelere, no se me acelere. Esto no es calificable, esto para nada es calificable, esto es para que aprendamos precisamente. El día de la calificación se interponen recursos de apelación, de súplica, de reposición, todo, pero ahorita no. Ya sabemos los hechos, yo por eso les dije, traté de ser lo más claro posible, que A es el padre de B. Y miren los hechos. Carol no se me vaya a ir. Si Carol se me va, que Dios tenga alguna benevolencia con su alma. Miren lo que hizo A. A toma la fuerza, tira a la cama a B, que es su hija, le aprieta los brazos y le introduce su miembro viril vía anal. Bueno.
Todos ustedes menos Nancy, aunque Nancy también cometió un error. Todos ustedes me dijeron acceso carnal abusivo. Y ese acceso carnal abusivo está consagrado en el artículo 208. Perfecto. Entre ellas, Carol. Carol, ¿usted me puede hacer el favor de leerme el artículo 208? Claro que sí, profe. Artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Acá dice que modificado mediante el artículo 4 de la ley. Eso no lo leamos, esas modificaciones no. Básicamente el texto. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Eso es lo único que dice, profe. Vale, sí, no dice más. Venga, Carol, y para todos, pero aquí voy a, y discúlpeme, Carol, que la voy a tomar a ella, pero pues alguien tenía que pagar los platos rotos. Carol, este señor A, y siempre seamos muy lógicos, y por eso yo trato de explicar muy bien los hechos. ¿Este señor A ejerció violencia sobre su hija? No. Con base en los hechos. Mira los hechos. ¿Con base a los hechos? Claro, yo le di los hechos no solo a Carol, sino a todos. ¿Qué hizo? Ah, mira. Sí. No, Sí, estoy la hablando tiró a la con Carol y Carol es la que está cobrándome por esta asesoría. ¿Qué hace A, Carol? La tira a la cama y le aprieta los brazos. ¿Eso no es violencia, Carol? Sí. Eso es violencia. Sí. Eso es un acto violento, que yo tome a la fuerza a mi hija, la tire a la cama, le apriete los brazos y le introduzca el miembro viril bianal. Eso es un acto con violencia. Acto con violencia. Imaginémonos esa escena, es terriblemente violenta. Sí. Ahora bien, Carol nos acabó de leer el artículo 208. Carol, ¿ahí habla de violencia? No, solamente dice que no habla de violencia. ¿Por qué me está diciendo que es el 208? Miren lo que ustedes están haciendo. Si este papá no hubiese ejercido violencia, si no hubiese ejercido ninguna clase de violencia, algunos padres acceden carnalmente a sus hijos sin violencia, porque los engañan o porque qué sé yo, pero no ejercen violencia. Pero en este caso sí hubo violencia. Y pregunto, para Carol, ¿existe, Carol, algún delito sexual, porque estamos hablando de un delito contra la libertad, integridad y formación sexual? ¿Existe algún delito que castigue un acceso carnal con violencia? Sí, el artículo 205 que dice acceso carnal violento. Claro, entonces ustedes lo que tienen que mirar es cómo fueron los hechos. Y estos hechos fueron con violencia. Entonces ustedes tienen que buscar el tipo penal que consagre la violencia. Ahora bien, ya sabemos que este señor accedió carnalmente a otra persona con violencia. Por eso es allá el 205 que nos dice Carol. Pero ¿quién era este tipejo? Era el papá. Entonces se remiten al artículo 211. Y el 211 consagra unas circunstancias que agravan los delitos sexuales. Los agravan. Y si no estoy mal, Carol me corrige que es la que tiene el código. Yo no tengo aquí códigos a la mano. Sí, señor. El numeral primero del artículo 211 dice sobre ascendiente o descendiente o cónyuge o compañero permanente o parientes hasta no sé qué, dice cuándo y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Qué dice el numeral primero del 211, Carol? El numeral primero del 211 dice que la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Entonces ese no es el segundo. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Realmente creo que es el cuarto. ¿Qué es el cuarto?
se realizare sobre persona menor de 14 años. Eso. ¿Y qué dice el quinto? Dice, la conducta se realizare sobre pariente hasta 4º grado de consanguinidad, 4º de afinidad o 1º civil sobre cónyuge o compañero o compañera permanente o contra cualquier persona de qué manera que de manera permanente se hallare integrado a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos ¿Esa se presenta, Carol? ¿La quinta se presenta? No. Dice que solamente vuelve y me lo 4º lea. grado o 4º de afinidad. Vuelve y me lo lea, Carol. La conducta se realizare sobre pariente hasta 4º grado de consanguinidad. Hasta 4º grado de consanguinidad. Espérate, Carol. Y es padre con hijo. ¿Qué grado de consanguinidad tiene un padre con un hijo? Primer grado. Con Carol, por favor. No me interrumpan porque en una audiencia les compulsan copias si no hacen uso de la palabra. Yo solo estoy hablando con Carol. Entonces le pregunto a Carol, Carol, ¿qué grado tiene padre con hijo? 1º grado de consanguinidad. Y dice que hasta 4º. Hasta 4º. Entonces, ¿se presenta o no se presenta? Sí, señor, sí se presenta. Sí, se presenta. Y el numeral, ese es el numeral el quinto. ¿Y el cuarto? El cuarto dice, se realizare sobre persona menor de 14 años. ¿Se presenta o no se presenta? Sí se presenta. Entonces se presentan 2 agravantes. 2 agravantes. Entonces hablamos del delito de acceso carnal violento agravado. Acceso carnal violento agravado. Acceso carnal violento, ¿por qué? Porque este señor accedió carnalmente mediante la violencia. Ah, bueno. Y es agravado, ¿por qué? Por 2 razones. La primera, porque la víctima tenía menos de 14 años. Y la segunda, porque era su hija. Esa era la tipificación. Acceso carnal violento agravado. Y punto, ya. Sacaban todos 5. Pero ¿de dónde sacaron que acto sexual abusivo con menor de 14 años? Si aquí hubo violencia, doctores. Cuando hay violencia, pues tengo que buscar un tipo penal que consagre la violencia. Y es o el 205 o el 206, no más. Sino que el 205 nos habla de acceso y el 206 nos habla de acto sexual violento. Y el acceso es la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, acorde con el artículo 211A, o la penetración de cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro objeto vía vaginal o anal. Eso lo dice el artículo 211A. Yo los trato de memorizar es porque yo he llevado 1000 casos por estos delitos. Desafortunadamente son los delitos que más se cometen en Colombia. Entonces ya uno lo memoriza de tantas sentencias condenatorias que profiere contra esta gente. Gracias, Carol. Pero por favor, para todos, tipifíquenme en eso bien. Y de ustedes no puedo esperar menos. Primero, porque tuvieron un excelente profesor. Y segundo, porque ustedes, para mí, ya son abogados. Y yo no puedo esperar de un abogado que falle o que dude en esto, porque ya lo vieron. Y con un muy buen profesor. Bueno, ya lo conocí desde hace muchos años. Entonces, doctores, la Fiscalía va a iniciar un proceso por este delito. Y les voy a colocar Entonces aquí yo le explico como fiscal a las demás partes. Miren, esto es el delito de acceso carnal violento agravado. ¿Violento por qué? Porque ejerció violencia sobre la víctima. ¿Y agravado por qué?
por el artículo 211, por el esposo 4 y 5, 4 porque la víctima menor de 14 años y esta niña tenía 13 años de edad para el momento de la comisión de los hechos, y quinto, porque aparte de que era menor de 14 años, era su hija. Ahora. Bueno, ahora sí, ¿Carol me iba a decir algo o dejó la mano levantada? No, profe, dejé la mano levantada. Bueno, entonces ahora, doctores, vuelvo y les pregunto a todos. Toda pena tiene un mínimo y un máximo. Bueno, casi todas tienen un mínimo y un máximo. Eso se lo tiene que informar el fiscal al procesado. Y el defensor estar pilas, que eso sea así, como lo dice el fiscal. No que se sentó allá y para cobrar sí fue bueno, pero para estar pilas en la audiencia no. A esa gente es que yo le he compulsado copias a muchos defensores para que los investiguen disciplinariamente por falta a la ética con sus deberes. Y pueden indagar sobre algunas personas que han tenido la desgracia de acudir a mis audiencias y han sido alumnos míos. Entonces, doctores, les decía que casi todas las penas consagran un mínimo y un máximo. En este caso, en el caso que estamos estudiando, ¿cuál sería el mínimo y el máximo de la pena que enfrentaría eventualmente esta persona? Entonces, ojo, ya vamos a tener un mínimo y vamos a tener un máximo. Entonces, ¿cuál sería eventualmente ese mínimo y ese máximo de la pena? Siempre va a haber un mínimo y un máximo. Tómense 2 minuticos para hacer esa dosificación punitiva. Bueno, no 2, 5, porque no es una dosificación sencilla. Joana Segura, ¿qué nos dices, Joana? Doctor, cuando se en los mínimos, Solo te voy a preguntar, cuando no Joana, existe. ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo? No más. Ok. El mínimo, entonces, dice, yo lo encontré aquí en el artículo 60 del Código Penal. Si la pena se aumenta en su inciso, ay, ahora se me perdió. Joana. Tercero, si la pena se disminuye hasta la proporción. Joana, yo soy el procesado. Mire, Joana, a mí no me interesa. Señor, aquí estoy. Claro, Joana, pero a mí no me interesa el artículo 60 ni el artículo 61. Si yo soy el procesado, yo necesito saber cuál es mi pena mínima o cuál es mi pena máxima. A mí no me interesa el artículo, no, porque pues, nótese que el procesado eso no le interesa. Al procesado le interesa saber eventualmente cuál va a ser su pena mínima y cuál va a ser su pena máxima. Doctor, la mínima de 12 y la máxima de 20. Perfecto. ¿Así? No, así no es, pero perfecta su respuesta en el sentido de que habló, pero esa no es. Esa no es. Eso no es así. Gracias. Ok. Bueno, doctor. Ojo con eso. Ojo con eso, porque si ustedes consiguen puesto de fiscal y dicen eso, los echan. Porque el procesado dice, sí, yo me allano a los cargos y no lo van a condenar a 12 años, sino a más. Y va a decir el procesado, ¿y por qué a más si la fiscal me dijo que 12? De 12 a 20, y eso no es de 12 a 20. Okay. La fiscal lo dijo.
Y si un fiscal, el superior, se da cuenta de eso, para afuera de la fiscalía. Y tanto que nos costó trabajo conseguir el trabajo para perderlo por eso. Pero bueno, entonces, Joana, no. ¿Qué nos dice Alejandra? Castellanos. Profe, yo creo que es de 12 a 30 años, porque se aumenta de una tercera parte a la mitad. Porque se aumenta de una tercera. No consiga por ahora trabajo en la fiscalía, Joana, porque corre la misma, Alejandra, porque corre la misma suerte de Joana. Pero vamos, igual lo voy a hacer para, lo voy a hacer para qué, para que lo tengamos claro. ¿Qué nos dice don Jairo? La mínima, doctor, sería de 16 años y la máxima de 30. ¿Por qué, don Jairo? Porque el artículo 205 me dice que la pena mínima es de 12 años y el artículo 211 me dice que para las penas de los delitos descritos en los artículos anteriores se aumenta en una tercera parte a la mitad. Ajá. Es decir, si lo aumento en una tercera parte, la mínima serían 12 más 4, 16. Y si le aumento la mitad a la máxima, me da 30. Exacto. Y así está bien hecho, Jairo. Pero acuérdese que le faltó decir que el artículo 60 es el que dice que cuando la pena se aumenta en dos proporciones, la menor al mínimo y la mayor al máximo. Básicamente está así bien hecho. Ya no, porque ya Jairo nos aclaró. Ya Jairo nos aclaró cómo es la dosificación. Ahora viene lo siguiente. Bueno, entonces acorde, y Jairo lo hizo bien, lo felicito. Acorde con lo que hace Jairo. Jairo Díaz es que se llama usted, ¿cierto? ¿Jairo Díaz es? Jairo Gómez. Jairo Gómez. Entonces, el señor Jairo Gómez, el fiscal Jairo Gómez, ¿cuánto nos impuso como pena mínima, hombre, don Jairo? 16 años. 16 años como pena mínima. ¿Y como pena máxima? 30 años. 30 años. Si ven que era muy distinto a lo que nos dijeron las dos doctoras que lo antecedieron, es que 12 a 20. Y otra que 12 no sé qué cuánto, no, pero no. Ojo con eso. Entonces, don Jairo Gómez nos dice que esto va de 12 a 20. De 16 a 30. Y está bien, de 16 a 30. Vamos a imaginarnos, mis doctores, que esta persona fue hallada penalmente responsable. Esto es, las pruebas le indicaron al juez que esta persona primero, que el delito se había cometido y segundo, que esta persona era quien lo cometió. Fue hallada penalmente responsable. Las pruebas así lo indicaron. Aparte de eso, se determinó, mis estimados doctores, que esta persona A, que pues es el que vamos a condenar, no posee antecedentes penales. En esos casos, mis doctores, ya ustedes no van a ser fiscales, sino van a ser jueces. Ya van a obrar es como jueces. Y las pruebas les demostraron que efectivamente A cometió ese delito de acceso carnal violento agravado y que se presentaban esas dos circunstancias de agravación punitiva. Y también la fiscalía les indicó que A no posee antecedentes penales. ¿Qué pena, ojo, qué pena impondrían ustedes como jueces? Acuérdense, mis doctores, que un juez no puede imponer una pena. Un juez no puede imponer una pena de 16 a 30 años. No, un juez tiene que imponer una pena específica. Un juez no le puede decir señora, lo condeno de 16 a 30 años. No.
Tienen que imponer la pena puntual. Puntual. ¿A cuánto tiempo ustedes como jueces condenarían a esta persona A, sabiendo que el mínimo es 16 y el máximo es 30? Acuérdense de los cuartos del artículo 61. El artículo 61 indica que de los cuartos, tal como se los enseñó el doctor González. Acuérdense de los cuartos. Entonces, hagan la operación de los cuartos del artículo 61 del Código Penal. Y díganme en cuánto quedan cada uno de los 4 cuartos. Hagan esa operación. Si no la recuerdan, yo la hago. Pero pues el objetivo es que la recuerden. Démonos 5 minuticos para hacer la operación de los cuartos. Es una operación aritmética relativamente básica. 5 minuticos y me van alzando la mano y les voy concediendo el uso de la palabra tal y como lo vayan realizando mis doctores. Doctor, ¿puedo hacer decirle algo en relación con lo anterior? Claro, dígame. Me queda una duda, que hay 2 agravantes, ¿no? Ajá. Se pone solo, o sea, se suma solo un aumento, o sea, no se suma por cada aumento una parte más de la pena. No, es decir, primero Jairo, establezcame los cuartos. Okay. Establezcame los cuartos. Y después ya va a tener en cuenta que en este caso no se presenta una, sino 2 agravantes, pero lo primero es establecer los cuartos, ¿vale? Listo, gracias. Establezcan los cuartos y me van alzando la mano tal como lo vayan teniendo, doctores. 5 minuticos para eso. Bueno, aquí observo que Alejandra ya tiene la mano levantada. Cuéntanoslo todo, Alejandra, sin omitir ningún detalle. A ver, profe, con mucho miedo a equivocarme, igual creo que recuerdo esto de cómo lo habíamos Tiene hecho. miedo de equivocarse porque, Alejandra, si uno no se equivoca, no aprende. Y esta es Sí, la bueno, última está bien. oportunidad que tiene para equivocarse. Ya después no, ya como Ay, abogado. no. Pero no, o sea, yo le digo es como estudiantes, porque ya están muy cerquita a su grado. Ya Ah, después ya. no se pueden equivocar como abogados o abogadas, ya no se puede. Pero por ahora sí, porque todavía no se han graduado. Y mi objetivo es que no se gradúen hasta que no aprenden esto. Ese también es mi objetivo. Bueno, Aleja, entonces cuéntanoslo todo. Bueno, y dice que hay que dividir efectuando el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo y movilidad previsto en la ley en un mínimo, 2 medios y 1 máximo. Entonces, yo lo dividí en los cuartos, que sería como de a 3.5 cada cuarto, teniendo en cuenta que Y lo voy son a de hacer con usted, 16. Alejandra. No se me vaya a ir, Alejandra. Que ya veo que Alejandra empezó mal. Y si empezó mal, termina mal. Alejandra, Listo. cuando uno está hallando los cuartos, lo primero que debe hacer,
usted me va a colaborar con las operaciones aritméticas. Lo primero que debe hacer es convertir esos años a meses. Entonces, ahí apago el micrófono, Alejandra. Entonces, Ya, perdón. 16 años, ¿a cuántos meses equivale? ¿16 por 12? Son 192 meses. ¿Y 30 años? $360. Miren, mis doctores, lo único que he hecho hasta ahora es convertir esos años en meses. Eso es lo primero que he hecho hasta ahora. Entonces, acá tengo, miren, les voy a explicar cómo lo dice el código. Voy a hablar en meses, ojo, voy a hablar en términos de meses. Aquí tengo el mínimo y tengo el máximo. ¿Sí lo ven, doctores? Aquí está. Este espacio que hay entre el mínimo y el máximo, este espacio, el código lo llama ámbito de movilidad. Es el ámbito de movilidad. Este espacio que hay entre el mínimo y el máximo es este espacio. Yo por eso lo coloqué espaciado. Este espacio se denomina ámbito de movilidad con relación a lo que indica el artículo 61 del Código Penal. Este espacio se denomina ámbito de movilidad. Y dice el artículo 61, establecido el mínimo y el máximo, que ya lo establecimos, el sentenciador dividirá el ámbito de movilidad en cuartos, uno mínimo, dos medios y uno máximo. Y ya sabemos cuál es el ámbito de movilidad, la diferencia entre 360 y 192. ¿Y cómo establecemos cuál es esta distancia? Pues lo establecemos efectuando la siguiente operación. 360 menos 192. ¿Cuánto da, Alejandro? Son 168. ¿Cómo? 168. 168. Y ahora tomamos ese resultado, 168, y lo dividimos entre 4. 42. 42. Edgar le llamaba a este 42 la constante. Yo no sé si se los enseñó así. Pero él llamaba a esto la constante. Ahora, una vez he establecido esta constante, voy a efectuar la siguiente operación. 192, que es el mínimo, más la constante. ¿Cuánto me da? 234. Esto quiere decir que el primer cuarto oscila entre, oscila no va, 192 miren el primer cuarto, de 192 a 234. El segundo arranca de donde terminó el primero. 276. El tercero 318. Y el cuarto 360. Usted lo está todos están, yo no estoy aquí verificando que lo que esté haciendo Alejandro esté bien hecho, que esté realizando. Sí, está bien hecho, está bien hecho. Hasta ahora va bien. Pero este ejercicio de dosificación estaría incorrecto. Y estaría incorrecto, ¿por qué, doctores?
Porque yo les indiqué que el primer cuarto va de 192 a 234 y el segundo arranca de 234. O sea que la pregunta es, ¿234 pertenece al primero o pertenece al segundo? No puede Pertenece pertenecer. al primero. No puede pertenecer. Y- No, pero aquí también arranca de 234, mire. No es de un En este año caso, después, o sea, un mes después, 276. 235. 276 pertenece al segundo o al tercero. Y en este caso, 318 pertenece al tercero o al cuarto. No. Entonces, ¿cómo soluciona uno ese asunto? A este 234 le suma un día. Ah, entonces quiere decir que 234 se hace parte del primero. Y ya del segundo es 234 y un día. Y aquí 276, aquí le sumo un día. Y aquí le sumo un día. Miren. Les voy a compartir cómo lo hago yo en las sentencias. En las sentencias queda mejor explicado. Pero esperen, busco una sentencia bonita. Bueno, todas las sentencias son feas, pero para uno son bonitas. Pero pues los casos son patéticos. Bueno. Tengo algunas sentencias que he proferido en la virtualidad. Y ustedes ya tienen que acostumbrarse a este lenguaje, mis doctores. Miren cómo bueno, esto también hace parte de la forma de redactar y la forma en que uno ha aprendido a trabajar. Miren los hechos. Esto es una sentencia condenatoria. Dicen, los hechos demostrados en juicio oral, eso es lo que se demostró. A uno lo condenan por lo que se demuestre, no por lo que lo denuncien, no, lo que se logre demostrar, las pruebas lo demostrarán algo. Y aquí dice, los hechos demostrados en el juicio oral, soportados en las pruebas practicadas, se presentaron para el año 2013 en la ciudad de Bogotá. Ah, acuérdense que yo les dije cuándo y dónde. Se presentaron para el año 2013 en la ciudad de Bogotá, cuando Rubén Riaño Huérfano, padrastro de la otrora menor, porque esta ya era menor cuando sucedieron los hechos, pero ya no, Jenny Paola Gómez Peña, quien naciera el 14 de enero del 2003, le realizaba actos libidinosos, tales como taparle la boca, acostarla en la cama, tocándole sus senos, vagina y cola por encima de la ropa, aprovechando que se encontraban solos en el lugar de convivencia. Dichos actos se empezaron a realizar desde el mes de enero del 2013 y se efectuaron en repetidas ocasiones. Eso fue lo que se probó en juicio. Por eso lo pongo acá. Se demostró en juicio. ¿Y se demostró cómo? Con las pruebas practicadas. Pues más adelante en la sentencia uno pone cuáles fueron las pruebas practicadas y qué dijo cada prueba. Esos fueron los hechos. Después viene una actuación procesal, qué fue lo que pasó en el proceso, quién es el procesado, cuáles fueron los alegatos de apertura de la fiscalía, la defensa no presentó teoría del caso o alegatos de apertura, las estipulaciones probatorias, acuérdense que estipulaciones probatorias son hechos que se dan por probados por parte de la fiscalía y la defensa y no van a ser objeto de polémica ni objeto de debate en el juicio porque ya lo dan por probado, aquí dieron, y por eso lo pongo, fiscalía y defensa acordaron dar por probado la plena identificación del procesado y la de la víctima, quien naciera el 14 de enero del 2003, los alegatos de clausura, algún resumen, qué fue lo que dijo la fiscalía, qué fue lo que dijo la apoderada de víctimas, qué fue lo que dijo la defensa, qué fueron las réplicas, el traslado del 447, que son las circunstancias sociales, personales y familiares del condenado, y las consideraciones del despacho. Aquí empieza el juececito a hablar. ¿De qué delito estamos hablando? Algunas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales, algo de dogmática penal sobre este delito, y el análisis probatorio. ¿Qué fue lo que pasó con todas las pruebas? Todas las pruebas. ¿Qué fue lo que dijo la niña?
en la entrevista, qué fue lo que le dijo la niña en el juicio, qué más pruebas hubo, quién más vino. Miro aquí, mire, aquí vino la progenitora de la víctima. Todo esto fueron las pruebas que se practicaron. Aquí sigue uno hablando de las pruebas. Y sigue hablando de las pruebas. Porque la conducta es antijurídica, porque la conducta es culpable. Acuérdese que la antijuridicidad es poner en peligro el bien jurídicamente tutelado y la culpabilidad es el juicio de exigibilidad de una conducta ajustada de derecho y el sentido de la decisión. Aquí dice que se condena a esta persona por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. No se demostró violencia. Aquí le está respondiendo al abogado defensor. El abogado se alegó y toca responderle que no estoy de acuerdo con lo que la persona dijo y la dosificación. Así lo hago, mis doctores. Así se establecen los cuartos. Con un cuadrito para explicarle a las personas o al procesado. Básicamente la sentencia condenatoria va dirigida al procesado. Él es el que va a soportar esta condena. Y nótese que aquí la pena oscila como mínimo entre 144 y como máximo en 234 meses. Y por eso el primer cuarto va de 144 a 166 meses y 15 días. Y después en el segundo cuarto se le va aumentando de a un día. Aquí digo que me voy a mover en el primer cuarto porque solo existe una circunstancia de menor punibilidad como es la carencia de antecedentes penales. Esta persona no tenía antecedentes. Y como esa conducta se presentó en varias ocasiones, es un concurso homogéneo y sucesivo. Acuérdense del concurso homogéneo y sucesivo. Y aquí hablo del concurso homogéneo y sucesivo. Y cómo se tipifica y cómo se dosifica un concurso homogéneo y sucesivo y se le impone una pena definitiva a este señor de 164 meses de prisión. Y pues como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, esto es que durante esos 164 meses de prisión esta persona no puede ser elegida ni elegir ni ser elegida. Y le niego, le niego todo, ¿no? La suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Y se le libra orden de captura. Y se condena a esta persona a la pena de 164 meses de prisión. Básicamente, mis doctores, con ese cuadrito es que se le explica a las partes cómo se dosifica la pena. Sí se les explica. Don Jairo, ¿alguna acotación? Sí, en algún momento dado nos quedó una duda de eso. Si las personas que estaban privadas de la libertad y tenían una sentencia en su contra, perdían ese derecho a elegir. Entonces eso era de pronto por lo que básicamente no todos, Jairo, no todas las personas privadas de la libertad tienen pierden ese derecho, no, solo los condenados. Porque antes de que usted esté condenado, sobre sus hombros pesa la presunción de inocencia. Usted todavía no ha sido condenado. ¿Puede estar detenido? Claro que sí, pero condenado no está todavía. Entonces podría elegir y ser elegido. Pero si ya lo condenan, ya no. Ya sobre usted va a pesar esa inhabilitación de derechos y funciones públicas. Es que esa duda siempre nos quedó con el doctor Edgar y alguna vez la discutimos por allá. Y yo decía eso y pues de pronto nos quedó la duda. Bueno. Claro, por eso es que a veces hay puestos de votación en las cárceles. ¿Para quién? Para las personas que están siendo procesadas. Ojo, procesadas. Entonces los procesados votan, pero los condenados nada. Listo. Doctores, yo sé que esto no es fácil, yo sé que esto a veces es de mucha práctica, pero vamos a tratar de realizar 2 o 3 ejemplos, vamos a tratar de hacer varios ejercicios de dosificación punitiva, acorde con lo que me dice Jairo, bueno, y no solo de dosificación punitiva, mis doctores, también de tipificación. Igual que cualquier cosa, ahí en el grupo de WhatsApp está mi teléfono, me pueden llamar si tienen alguna duda, si no les contesto es porque estoy en audiencia. Pero después o me escriben, me dicen quién me escribe, porque es que a veces me hacen preguntas, pero no me ponen quién me escribe. Y tampoco, pues por lo menos identifíquense para que yo sepa con quién estoy hablando. Pero si no les contesto es pues porque estoy en audiencia, pero con toda seguridad después, si tienen alguna duda o si tienen
pues, sobre todo dudas sobre derecho penal, que es lo único que medio entiendo. Entonces, doctores, mañana les repito, vamos a hacer un ejercicio de una casuística. Básicamente les voy a colocar un caso y les voy a solicitar que me realicen ese ejercicio. El ejercicio de decirme qué delito eventualmente podría estar cometiendo esa persona y eventualmente qué pena enfrentaría esta persona. Entonces les voy a decir, miren, pasó esto en tal fecha, en tal sitio, pasó esto y esto y esto y esto. Ustedes me pueden decir qué delito enfrentaría esa persona, si es que enfrenta algún delito, y qué pena en su mínimo y en su máximo. Eso de los cuartos no lo hagamos por ahora. Por ahora no hagamos esa cuestión de los cuartos, pero solo en su mínimo y en su máximo, lo que hablábamos sobre el ámbito de movilidad. Doctores, ¿alguna pregunta? ¿Sí les parece que esté acorde, o sea, les parece bien que aprendamos con casos, doctores? Profe, está Sí, profe, está genial. bien. Sí, profe. Sí, doctor, está bien así. Muy importante. Profe, súper, porque así es como aprendemos el ejercicio. Listo, perfecto, mis doctores. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana, doctores. Gracias a Doctor, usted, muchas profe. gracias. Buen día. Gracias, profe.